¿Alguna vez te has preguntado por qué nosotros los católicos hablamos de la misa como si fuera algo completamente distinto al culto protestante? Bueno, si ambos nos reunimos el domingo, si ambos leemos la Biblia, ambos alabamos a Dios, pero, quita el pero, mientras uno escucha una predicación y música de concierto, el otro presencia un sacrificio. Y esta diferencia pues no es menor, porque ha dividido a millones de cristianos durante más de 500 años por no conocer verdaderamente su fe. No pretendo atacar a nadie, vengo a tender un puente. Quiero mostrarte algo que puede cambiar tu perspectiva de la fe siempre, porque si la misa es lo que la iglesia dice que es, entonces no es un simple culto, es el cielo tocando la tierra. Bueno, pues quédate aquí conmigo porque en los próximos minutos descubrirás la razón oculta de esta división y lo que podría significar para tu propia relación con Dios. Hermanito, esta no es una charla teórica, es una invitación a mirar con nuevos ojos aquello, pues que quizás dabas por sentado. ¿De dónde vienen ambos ritos? Bueno, pues te lo voy a explicar en el contexto histórico. La misa católica tiene más de 2000 años de historia. Sí, desde el siglo I, los primeros cristianos se reunían el primer día de la semana para partir el pan, escuchar las escrituras, orar y celebrar la Eucaristía. Sí, tal como lo narra el libro de los Hechos. Bueno, San Justino Mártir en el año 155 ya describía una celebración muy parecida a la misa actual, con la plegaria, la lectura, la ofrenda de pan y vino y la consagración. Antes de que existieran templos, los creyentes se refugiaban en catacumbas y casas, donde repetían esas mismas palabras de consagración. Bueno, ya con el edicto de Milán, el rito salió a la luz pública y se estructuró en la liturgia que hoy conocemos. Bueno, pues este rito no ha dejado nunca de celebrarse día a día, convirtiéndose en el corazón espiritual verdadero de la Iglesia Católica. Bueno, y por el otro lado, el culto protestante, tal como lo conocemos hoy, pues no existía antes del siglo XVI y por sentido común, pues no hay manera de ser el culto verdadero, ni bíblicamente, ni históricamente. Durante la Reforma, Martín Lutero conservó ciertas partes de la tradición, pero rechazó la idea de la misa como un sacrificio, eliminando el altar y el sacerdocio sacramental para dar una forma diferente a su nueva y ansiada secta. Bueno, después, reformadores como Calvino y Zwinglio pues simplificaron aún más la liturgia, enfocándola casi exclusivamente en la predicación y el canto congregacional, pues para hacerlo más emocional y persuasivo y atraer más fieles a sus sectas. Bueno, desde entonces, la reforma multiplicó las denominaciones y estilos de adoración. Esta ruptura marcó un antes y un después en la historia cristiana, sí, con profundas consecuencias teológicas y prácticas, pero ¿cuál de estos dos caminos refleja con mayor fidelidad lo que Jesús instituyó en la última cena? ¿Qué ocurre en cada uno? Bueno, pues aquí hay grandes, pero muy grandes diferencias. Imagina que asistes a una misa católica. Todo gira en torno a un altar, hay incienso, ornamentos, gestos rituales milenarios y un sacerdote que no solo predica, sino que ofrece un sacrificio, pero no cualquier sacrificio. La misa es para nosotros los católicos la renovación incruenta del sacrificio de Cristo en la cruz, hecha presente aquí y ahora, sí, como lo definió en el concilio de Trento. Hermanitos, Jesús no muere de nuevo, pero su entrega se actualiza sacramentalmente en el altar. La liturgia se divide en dos grandes momentos, liturgia de la palabra y liturgia de la Eucaristía, culminando cuando el pan y el vino por la consagración
se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo. Asimismo, pues la misa incorpora silencios reverentes, procesiones, cánticos gregorianos o polifónicos, signos de la paz y momentos de adoración eucarística que subrayan la solemnidad del misterio. En cambio, pues en muchos servicios protestantes, el centro no es el altar, sino el púlpito. El foco pues está en la predicación persuasiva extensa y la música de concierto. La comunión, si se realiza, pues suele verse como un símbolo del sacrificio ya consumado. Y en la mayoría de los casos, pues se celebra pocas veces al año. Para numerosos protestantes, la cena del Señor es un simple memorial, no es una presencia real. Para nosotros los católicos, el pan consagrado no representa a Cristo, es verdaderamente Cristo. El rito católico se entiende como un encuentro vertical. Dios de arriba desciende al altar, mientras que el servicio protestante pues se percibe primordialmente como horizontal. La comunidad pues sube en alabanza. Esta diferencia pues cambia todo. El sentido del espacio, el rol de líder, la música de concierto, la disposición interior del fiel y la manera pues en que cada creyente se acerca a Dios. La pregunta es, ¿estamos asistiendo a un acto de recuerdo o participando del mismo sacrificio de la cruz que redimió al mundo? Bueno, pues, ¿qué dice la Biblia sobre esto? Dice, hagan esto en memoria mía. Con esta frase Jesús instituyó algo más que un simple recordatorio. En griego la palabra amanesis no significa únicamente recordar, sino hacer presente aquí y ahora un acontecimiento sagrado. Sí, es la misma idea, la mismísima idea que los judíos aplicaban a la Pascua, cuando cada generación revivía la liberación de Egipto. Por eso, desde los primeros siglos, la iglesia celebró la Eucaristía como la presencia real del Cordero inmolado, no como un símbolo vacío. Hermanitos, San Pablo afirma, el cáliz que bendecimos no es comunión con la sangre de Cristo. Primera de Corintios 10:16. Y la carta a los hebreos presenta a Cristo como el sumo sacerdote que entra una vez y para siempre en el santuario eterno con su sangre, intercediendo continuamente. Hermanitos, ¿dónde ocurre ese acceso al cielo ahora en la tierra? Pues únicamente en la Santa Misa. El libro del Apocalipsis describe una liturgia celestial, vestiduras blancas, incienso, cánticos, altar, cordero. Bueno, pues los padres de la iglesia vieron en esas imágenes el espejo de la Eucaristía. Bueno, también el Antiguo Testamento apunta hacia este sacrificio perpetuo, donde dice, desde la salida del sol hasta su ocaso, se ofrece a mi nombre una oblación pura. Malaquías 1:11. Hermanitos, Jesús anticipó esa ofrenda en la última cena y la selló en la cruz. En cambio, pues muchos protestantes subrayan Hebreos 10:10, donde dice, la obra se realizó de una vez y para siempre. Y claro que es completamente cierto, pero el hecho de que fue completada no significa que no debamos participar sacramentalmente de ella. Al contrario, la Eucaristía nos introduce en ese mismo sacrificio único y eterno. Esta diferencia pues no es solo teórica. Bueno, ¿qué es lo que cambia en la vida del creyente? Bueno, para un católico, asistir a la misa es entrar en contacto directo con el sacrificio vivo de Cristo. Es un momento pues donde el alma se renueva, se fortalece y se une íntimamente a Jesús, el pan de vida. Por eso la misa alimenta, transforma y sostiene la fe día tras día, incluso pues cuando las emociones flaquean. Bueno, pues para muchos protestantes el culto dominical es sobre todo pues una experiencia de comunidad y enseñanza bíblica que con la música de concierto pues se inspiran, se motivan y da herramientas concretas para la vida cristiana. Pero sin embargo,
Pues al carecer de la dimensión sacrificial, de la presencia real, pues algunos creyentes no se motivan con la música, sienten verdaderamente pues que falta algo esencial, así como pues una unión tangible con Cristo que trascienda las palabras. Hay testimonios de miles de fieles quienes han transitado pues de un lado a otro, cambiando de secta en secta, pues describen a menudo un vacío inesperado o la intuición de que existe pues una intimidad más profunda aún por descubrir. Hermanitos, esto no es simplemente una cuestión de preferencias musicales o estilo de predicación, sino de la manera en que entendemos el puente entre lo humano y lo divino. Bueno, la pregunta entonces no es solo cómo adoramos, sino a quién encontramos realmente en esa adoración. Y te pregunto, ¿qué camino escogerás para tu vida espiritual diaria? Hermanito, la misa no es solo una tradición antigua ni un simple ritual. Es un misterio vivo que une el cielo y la tierra, el pasado y el presente, lo visible y lo invisible. Cuando participas en ella, pues entras en una comunión que trasciende el tiempo y el espacio. Por eso, pues entender así verdaderamente esta diferencia, pues puede cambiar no solo cómo ves la fe, sino cómo la vives. Hermanito, si este video te hizo cuestionar, reflexionar o sentir algo nuevo, pues simplemente es que andas en busca de la verdad. Dale like, comparte y comenta abajo, pues qué significa para ti la misa o el culto protestante. La verdadera unidad empieza con el diálogo y la búsqueda sincera de la verdad. Hermanito, suscríbete, activa la campanita y acompáñame en esta serie donde profundizaremos aún más en los sacramentos, la historia de la iglesia y las preguntas pues que dividen y pueden unir a todos los cristianos. Y recuerda, ponte vivo para no caer en manos de las diversas sectas. Recuerda, la fe es más que palabras persuasivas y música de concierto. Es un encuentro real. Bueno, ¿estás listo para descubrirlo? Dios te bendiga y si lo permite, pues nos vemos en el próximo video.